leemos los libros de los profetas, el orden en que aparecen nos da la impresión equivocada de que en ese orden ocurrieron los acontecimientos o que en ese momento fue que existieron determinados profetas. Sin embargo, esto no es cierto. Como ya hemos estudiado anteriormente, por ejemplo, el libro de Oseas vivió entre los años 750 y 722 antes de nuestra era, fue el periodo de su ministerio. Sin embargo, lo encontramos escrito mucho después del libro de Isaías, que fue escrito entre el año 740 y el 701. Igual el libro de Amós fue escrito ya por el año 760 antes de nuestra era, pero también se encuentra ubicado en el grupo de los que son llamados los profetas menores para el mundo cristiano, o simplemente los profetas que son unidos, como decíamos en nuestro estudio anterior, colocados como parte de un solo libro en la Tanaj. Ahora, lo mismo nos ocurre con el libro de Jonás. Jonás profetizó antes que el profeta Isaías. Fue alrededor del año 760 antes de nuestra era cuando el profeta Jonás ejerció su ministerio, y probablemente aún unos años antes. Esto lo sabemos porque la primera vez que se menciona al profeta Jonás en las Escrituras aparece Segunda de Reyes 14:25, donde se nos dice: él, hablando de Jeroboam II, quien reinó entre el 793 y el 753 antes de nuestra era, restauró los límites de Israel. Pero la parte interesante del versículo está al final, donde dice: conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual habló por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta, que era de Gat-Efer. Lo que significa que los eventos que pudiéramos relacionarlos con el profeta Jonás tuvieron que haber existido antes del 753, antes de nuestra era, probablemente alrededor del 760 o quizás antes. Este es el mismo profeta Jonás, el que aparece en Segunda de Reyes 14:25, es el mismo que se menciona en Jonás capítulo 1, versículo 1, cuando dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Gat-Efer, el lugar que se menciona en el libro de Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 25, como el lugar de origen del profeta Jonás, era una pequeña localidad que pertenecía a la tribu de Zabulón, de acuerdo a lo que dice Josué capítulo 19, versículos del 10 al 13. Su nombre significa lagar de la cavidad o lagar del hoyo. Probablemente era un lugar donde se procesaban las uvas. Generalmente se cree que hoy ese lugar es ocupado por el actual poblado árabe llamado El Meshet, ubicado a unos 5 kilómetros al noreste de Nazaret y a unos 2 kilómetros al norte de Caná de Galilea, la misma Caná que se menciona en Juan 2 y que se dice que ahí Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. Entonces este profeta venía de Galilea, venía justamente de esa región, y esa región pertenecía no al reino de Judá, sino al reino de Israel hacia el norte. Ahora, es interesante que en Juan 7:52 se dice que de Galilea nunca se había levantado profeta. Sin embargo, Jonás sí había salido de Galilea, lo que implica que hay falta de conocimiento por parte del escritor del libro de Juan acerca de estos eventos. En tiempos del profeta Jonás, el reino de Israel vivió una época de prosperidad económica y expansión territorial. Pero había injusticia social, se abusaba del débil y la justicia se torcía para beneficiar a los poderosos. Estos hechos son denunciados por los profetas Amós y Oseas, que también habían profetizado en el territorio de Israel. También se había creado un culto que mezclaba lo que Dios había establecido en la ley
con las prácticas inventadas por los pobladores y promovidas por el Estado de Israel. Pero Jonás, luego de haber profetizado acerca del fortalecimiento del reino de Israel, ahora es enviado fuera de las fronteras de Israel a la ciudad de Nínive, que era una ciudad importante del reino asirio. Aunque todavía en ese tiempo Nínive no era la capital del reino asirio, pero sí era una ciudad importante con 120,000 habitantes en esa época. Y esa ciudad de Nínive estaba ubicada en lo que hoy se conoce como la ciudad de Mosul, en Irak. Ahora, después de presentarnos a Jonás, quien probablemente no escribió el libro, dada la redacción que usa expresiones impersonales al decir vino palabra de Jehová a Jonás, no dice vino a mí palabra de Jehová, sino vino a Jonás, presentando a Jonás como alguien que no es la persona que está escribiendo. Por lo que también se entiende que el libro fue escrito tiempo después de que el profeta Jonás existiera. Aunque es normal que haya mensajes de Jehová enviados a través de los profetas de Israel y de Judá a naciones extranjeras, y esto sabemos que era muy normal porque en el libro de Isaías, por ejemplo, capítulo 13, capítulo 14, 17, 18, 19 y el 23, aparecen mensajes a naciones que no son parte de Israel. Jeremías 46, 47, 48, 49 y 50, lo mismo. Son mensajes a otras naciones, regularmente a las naciones de los alrededores. Ezequiel capítulo 25 y del 26 al 29, hallamos lo mismo. Mensajes para naciones de los alrededores de Israel. Amós capítulo 2, Abdías, que es un solo capítulo. Nahum capítulos 1 al 3, Habacuc 1 y 2, todos son mensajes que hacen referencia a otras naciones, pero eran mensajes que eran dados dentro del territorio de Israel. Eran mensajes dados como un elemento para reforzar la fe de los habitantes de Israel o de Judá acerca de que los eventos que estaban por cumplirse eran la acción directa de Jehová, Dios de Israel, y no producto de la casualidad. Pero ahora se envía en forma exclusiva a un profeta a un territorio extranjero que hable su palabra directamente a los habitantes de una nación que reconocían a Jehová como su Dios. El mensaje de Dios justifica la razón por la que el profeta es enviado personalmente a entregar el mensaje. El mensaje dice en el capítulo 1, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. El texto no contiene un señalamiento que identifique algún pecado en particular, sino que contiene dos componentes que permiten entender la urgencia del mensaje por la gravedad de la situación. Esta expresión, ha subido delante de Jehová la maldad, está asociada realmente al trato de un ser humano hacia otros, causándole agravios, al punto que el daño que el abusado recibe le lleva a pedir justicia delante de Dios. Casos semejantes son señalados, por ejemplo, contra Sodoma y Gomorra, cuando Jehová con los ángeles desciende. Y en Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21 se dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Capítulo 19, versículo 13, los ángeles enviados a Lot declaran, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Por consiguiente, el hecho de que el clamor haya subido delante de Dios era simplemente el punto sin regreso. Era el punto de quiebre ahí. Los israelitas en Egipto son explotados
en la servidumbre. Y Éxodo 2:23 nos registra: y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Cada vez que el clamor llega delante de Dios, cuando Dios recibe el clamor, Dios actúa. Éxodo capítulo 22, versículos 22 y 23, como parte de la ley, se dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. De la misma forma, hay otras ocasiones en que se describen momentos en que el clamor sube delante de Jehová por el maltrato de un ser humano contra otro. Por ejemplo, 1 Samuel 9:16 nos dice: y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, hablando de el momento de la elección de Saúl, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y el mismo rey David, en el Salmo, 2 Samuel 22:7, que es un salmo que posteriormente encontramos registrado, si no mal recuerdo, Salmo 18 o algo semejante, David expresa: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Refiriéndose a la condición social en Judea durante los años 740 al 701, mientras el profeta Isaías ejercía su ministerio, también se escribió en Isaías 5:7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Cuando la maldad contra nuestros semejantes aparece en la vida, esta anula cualquier acción de adoración a Dios. Todo culto o sacrificio presentado es absolutamente rechazado por Dios. Los primeros capítulos del libro de Isaías así lo describen. Y en el capítulo 58, versículos del 1 al 7, podemos revisar cuando Dios envía el mensaje a través del segundo Isaías, protestando contra las injusticias que se cometían: explotación para los trabajadores, abuso contra los débiles, ignorar las necesidades del huérfano y de la viuda, abusar a los extranjeros, aprovechar los cultos para poder crear conflictos que pudieran traer beneficio a los poderosos. Todo esto es rechazado absolutamente por Dios. Cuando el clamor del abusado se presenta delante de Jehová, Él no es indiferente a la voz del débil que sufre abusos, aún bajo la forma de ley. Jehová oye y hace juicios a favor del abusado y en contra del abusador. Individuos, familias y naciones han tenido que enfrentar los actos de juicio de parte de Dios, haciendo justicia por causa de la maldad cometida, que es presentada por el sufriente clamando delante de Jehová. Entonces debemos de entender que la maldad no tiene que ver aquí con las normas religiosas, sino que tiene que ver con la vida social. Tu trato con tus semejantes es lo que determina la maldad o la justicia que hay en tu corazón. ¿Hay justicia o hay justicia? ¿Hay piedad o hay maldad en tu vida? Son esas acciones las que provocan los juicios divinos. ¿Qué es la maldad? Más allá del concepto religioso del mal, la maldad es la inclinación consciente para hacer daño. Es la inclinación voluntaria para hacer injusticia. Es la elección del ser humano a cometer corrupción, a abusar del débil y no amparar al vulnerable. Por tanto, la maldad fuera de la concepción religiosa es el elegir lo que alguien conoce por intuición que no es bueno. Aunque esto no esté reglamentado en ninguna ley, aquel individuo sabe que eso no es bueno y aún así decide elegirlo. Eso es maldad. Nadie necesita que le digan que matar a alguien
es malo. Nadie necesita que le digan que tener relaciones sexuales con la mujer del prójimo es malo. Si no, no se esconderían para hacerlo. Nadie necesita que le digan que robar es malo. Independientemente de la cultura, la religión o la raza, la humanidad posee principios universales de bondad y maldad. Dios los estableció dentro de todo ser humano como límites para la existencia o el exterminio de los individuos y de las naciones. Explotar a los trabajadores, aprovecharse del débil o del indefenso, porque tiene una posición de poder, beneficiar a quien es tu amigo para perjudicar a quien no lo es. Es un acto de corrupción. Todo acto de corrupción es visto delante de Dios como un acto de injusticia. Todos entre estos son acciones universalmente reprobadas como maldad. La maldad implica la intención consciente de dañar, la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, la perversión de los valores, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que mientras el mal es todo lo que causa daño o se opone al bien, la maldad es la disposición de quien actúa haciéndolo con la intención de causar mal. Aquí toca abordar el asunto del mundo religioso hoy en cada rincón en que cualquier forma de religión es practicada. Hagamos diferencia entre el pecado y la maldad. Pecado puede definirse en general como equivocarse, hacer algo que desagrada a Dios y lo haces porque no sabes que desagrada a Dios o porque intentaste hacer lo que agrada a Dios, pero fallaste. A diferencia del pecado, maldad es hacer algo con intención. A pesar de que sabes que es malo, decides hacerlo. Ahora, hay una diferencia muy marcada entre lo que Dios requiere a los israelitas mediante sus leyes declaradas y lo que Dios señala como maldad para la humanidad en general. Cuando Dios se ofrece establecer un pacto con los israelitas al hallarse en Sinaí, lo hace con el fin de que ellos cumplan el rol específico de ser, primero, su especial tesoro sobre todos los pueblos. Segundo, que sean un reino de sacerdotes y gente santa. Eso lo hallamos en Éxodo 19, versículo 5 y versículo 6. Esa es la oferta del pacto que Dios envía para proponerle a los israelitas. Por tanto, los términos del pacto van a incluir en forma específica las condiciones bajo las cuales los israelitas se van a convertir en el especial tesoro de Jehová, su Dios. Esto les garantizaría ser considerados hijo predilecto de Jehová y les otorgará el rol sacerdotal con todas sus implicaciones para el mundo. En el primer asunto, al ser el especial tesoro de Jehová, Él les ofrece bendecirles en forma excepcional y en forma consistente si ellos guardan los términos del pacto propuesto. Levítico capítulo 26 nos describe en los primeros 3 versículos cómo Dios promete bendecirles en forma excepcional y consistente. En el 26.1 se dice de que tienen que aceptar, adorar a Jehová como el único Dios. En el 26.2 se requiere que guarden los sábados establecidos por Jehová y que reverencien su santuario, siendo de que van a ser su reino de sacerdotes. 3. En el 26.3 se ordena que anden en los decretos y mandamientos dados por Jehová, específicamente para ellos a través de Moisés. Este asunto plantea condiciones absolutamente diferenciales entre los israelitas que acepten y vivan de acuerdo con los términos del pacto y Jehová su Dios. Más adelante, mucho tiempo después, en los días del segundo Isaías, que profetizó entre el año 540 y 538 antes de nuestra era, se envía un mensaje a los que
no son israelitas, pero deciden participar del pacto. Isaías capítulo 56, versículo 6 dice: y a los hijos de los extranjeros. Este capítulo no está en el segundo Isaías, está iniciando el tercer Isaías, en el 56. Por tanto, fue dado un tiempo después del 538 antes de nuestra era, cuando ya los israelitas estaban asentados de regreso en su tierra. Se les dice: y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen su pacto. Entonces el pacto se amplía a los hijos de los extranjeros que deciden participar de los términos del pacto que Dios propuso a Israel. Por encima de no hacer maldad, la ley dada a los israelitas como condición del pacto les enseña a mostrar bondad en su trato diario, partiendo desde los más vulnerables: viudas, huérfanos, extranjeros y los pobres, hasta alcanzar a quienes son sus enemigos, sus adversarios. A los israelitas se les obliga a dar un trato bondadoso a sus enemigos si los enemigos de Israel se hallan en condiciones de vulnerabilidad. Éxodo capítulo 23, versículo 4 es un indicativo claro acerca de este principio, cuando se ordena: si encuentras el buey o el asno de tu enemigo caído bajo su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? De ninguna manera, antes bien lo vas a socorrer. El otro asunto ofrecido en el pacto tiene que ver con que Israel se convierte en el reino de sacerdotes y gente santa, de acuerdo a Éxodo 19:6. A este fin sirven todas las leyes que encontramos de alimentación, de vestuario, de relaciones sexuales, de cuidado de elementos contaminantes, tanto físicos como morales, así como la necesidad de eliminar la maldad, expresar continua gratitud a Jehová con la celebración de las fiestas anuales, por la provisión fiel de los medios materiales de subsistencia y la prosperidad, asimismo como también se especificaba cómo buscar el perdón y la reconciliación con Dios mediante los sistemas de sacrificios. El sacerdote, cuyo rol central es presentarse limpio delante de Jehová a favor del pecador, intercediendo para hallar misericordia y el favor de Jehová a fin de que el pecador no sea destruido, además de todo esto, tiene la responsabilidad de enseñar la ley al pueblo. Este es el rol que Jehová, Dios, asignó a Israel y las razones por las que le dio su ley. La ley fue dada a Israel para que vivan una vida santa y puedan acercarse a Jehová para interceder por el mundo y enseñar al mundo el camino por el que podrían, si lo eligen, honrar a Dios. Esto nos coloca frente al asunto de la validez o no de los sistemas religiosos de nuestros días. Es evidente a lo largo de los mensajes dados a los profetas que Dios nunca estableció ni planeó establecer un sistema religioso diferente o que sustituyera el sistema que Él estableció para Israel. En lugar de eso, siempre hubo mensajes de reprobación y condenación cuando se intentó establecer variantes al sistema de culto establecido por Jehová Dios desde el Sinaí. Las casas de culto de nuestros días, sin importar qué religión promuevan, nunca fueron parte del plan de Dios para la humanidad. Nunca aparecen indicadas dentro de las instrucciones dadas a través de los profetas. Sin embargo, si las iglesias existieran únicamente con el fin de enseñar a evitar la maldad y aprender a actuar con bondad, tendrían un propósito noble y que no se contrapondría a la voluntad de Dios. El problema surge cuando los sistemas religiosos de hoy traten de enseñar a sus seguidores normas, mandamientos y leyes que son diferentes
de lo que Dios dijo a los israelitas acerca de cómo rendirle adoración. Llegará el momento en que lo anunciado por los profetas Isaías y Miqueas pondrá en clara evidencia este asunto, de que nunca fue el propósito de Dios establecer otras religiones. Con relación a toda la humanidad, el profeta Isaías y luego el profeta Miqueas lo dicen: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabecera de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque específicamente dice el texto: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De acuerdo a Isaías capítulo 2 versículos 2 y 3, lo que se repite en Miqueas capítulo 4 versículos 1 y 2. De esta forma, mientras los sistemas religiosos pueden cumplir libremente el rol de promover la práctica de toda bondad y el rechazo de la maldad, en asuntos de creencias y prácticas espirituales, el único camino que se debe enseñar es aceptar sin discusión, sin omisión, sin alteración, las enseñanzas que Dios definió en la ley dada a los israelitas en su camino a Canaán. Cada vez que la bondad y la justicia desaparecieron de la vida de Israel y de Judá, Dios envió sus profetas para llamarles a enderezar sus pasos y volver al camino establecido en la ley. Pero cuando la maldad prevaleció, a pesar de los llamamientos a la bondad y a la justicia, entonces Jehová decidió traer castigo, sin importar que estuvieran haciendo culto tal como Dios lo mandaba. Cuando en su práctica diaria hacían injusticia y abusaban del débil, entonces Dios traía castigo que llegó en momentos a provocar exterminio y la desaparición del templo, tanto en el año 586 antes de nuestra era a manos de los babilonios, como en el año 70 de nuestra era a manos de los romanos. Ese lugar era el lugar de habitación de Jehová en medio de ellos, y él decide no estar más en medio de ellos mientras la maldad prevaleciese. El profeta Miqueas aborda este asunto aún entre los habitantes del reino de Judá, cuando todavía el mal no abarcaba a todos. Más de un siglo antes de que Dios viera que habían rebasado el límite de la maldad, él dijo: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder para hacerlo. Miqueas capítulo 2, versículo 1. Ahora, como lo hemos venido revisando, siempre que Dios decidió exterminar a una nación, lo hizo sobre la misma base: la maldad ha llegado a su colmo. Los juicios de destrucción no fueron enviados porque no guardaron el sábado, porque esto fue requerido a Israel para ser el sacerdote de Dios. No fue porque no trajeron sacrificios o porque no celebraron el día de la expiación, porque esto se requirió a los israelitas para que cumplieran los dos roles acordados con ellos: ser el pueblo especial de Dios, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, y ser un reino de sacerdotes y gente santa. La destrucción fue enviada a muchos pueblos y continúa siendo enviada y decretada vez tras vez, porque la maldad en la vida de ese pueblo ha llegado a su colmo delante de Jehová. El señalamiento de Jehová para los habitantes de la ciudad de Nínive fue: ha subido su maldad delante de mí. Esa es la razón completa del libro de Jonás. Declaraciones semejantes se hallan a lo largo de los 3600 años que se registran en la historia a lo largo de los más o menos cuántos años que desde el principio, estamos hablando
Desde el principio hasta el año 400 antes de nuestra era, 3600 años que se registraron en la historia. No que existieron los israelitas o los profetas, sino los que están registrados en el Antiguo Testamento. Esos 3600 años están plagados de declaraciones semejantes. Génesis 6, 5 al 7 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Sodoma y Gomorra, otro caso, ya lo mencionábamos. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Acerca de los habitantes de Canaán, Génesis capítulo 15, versículo 16, Dios anuncia a Abraham que todavía los israelitas no van a llegar a Canaán, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta ahí, sino hasta 400 años después será. Pero si revisamos la historia de la humanidad, descubrimos que pueblo tras pueblo, en diferentes momentos de la historia, han sufrido los juicios de Dios por causa de la maldad y han sido exterminados. Dios lo anunció a través del profeta Ezequiel, diciendo: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, es decir, guerras; hambre; fieras, es decir, las fuerzas de la naturaleza; y pestilencia, enfermedades, para cortar de ella hombres y bestias. Ezequiel 14, 21. Haciendo una revisión de lo que ha ocurrido en la época bíblica y posbíblica, hallamos evidencia del exterminio de naciones a través de estos 4 juicios divinos. Por ejemplo, naciones que desaparecieron por guerras. Los sumerios, en Mesopotamia, cerca del 2000 antes de nuestra era, fueron conquistados por los amorreos y luego asimilados por los babilonios. El imperio hitita, en la Anatolia, cerca de 1200 de nuestra era, fue destruido durante las invasiones de los pueblos del mar. La civilización micénica, en Grecia, cerca del 1100 antes de nuestra era, fue destruida por guerras internas y ataques de los dorios. Cartago, que es el actual Túnez, en el 146 antes de nuestra era, fue aniquilada por Roma tras la Tercera Guerra Púnica. Y así podemos mencionar a los celtas de Galia y Britania, los godos, los vándalos y los ostrogodos, los aztecas en América. Por el año 1521 fueron derrotados por Hernán Cortés, y las epidemias también traídas por los europeos los aniquilaron. Los incas, conquistados por Francisco Pizarro y sus aliados indígenas. Los tasmanos en la isla de Tasmania en el siglo XIX fueron exterminados por colonos británicos en guerras y persecuciones. Desaparecidas, naciones desaparecidas por enfermedades, los pueblos indígenas del Caribe como los taínos, lucayos y siboney, diezmados casi por completo tras el contacto con europeos por la viruela y el sarampión. Los pueblos mississippianos en Estados Unidos, los actuales Estados Unidos, cerca de 1300 al 1500 de nuestra era, colapsaron posiblemente por epidemias y por crisis de hambres antes de entrar en contacto con europeos que llegaron a Estados Unidos. La población indígena de la costa pacífica de Sudamérica, como los chimú, es decir, los mochicas tardías, ellos fueron reducidos severamente por epidemias que aparecieron después de la conquista. Por hambre, la civilización del Valle del Indo, cerca del 1900 antes de nuestra era. Los mayas clásicos, cerca del 800 al 900 antes de nuestra era. La cultura Anasazi y los pueblos ancestrales del suroeste de Estados Unidos igual desaparecieron por hambrunas y sequías prolongadas cerca de 1300 antes de nuestra era. La civilización de la isla de Pascua en el siglo XVII y XVIII colapsaron por las hambrunas, la deforestación y las guerras internas. Desastres naturales también.
La civilización minoica, cerca de 1450 desde nuestra era, destruida por la erupción del volcán Santorini. Pompeya y Herculano, destruidas por la erupción del Vesubio. Akrotiri, en la isla de Santorini, en el 1600 antes de nuestra era, fue destruida también por erupción volcánica y tsunami. En Grecia, en el 373, la ciudad fue sumergida por un terremoto y un tsunami en el Golfo de Corinto. Todos estos vemos juicios divinos una y otra vez a través de guerras, hambres, enfermedades, desastres naturales. Nos hallamos entonces alrededor del 760 antes de nuestra era, cuando la maldad de Nínive ha llegado a oídos delante de Jehová, y se habla de la maldad de los habitantes de esta ciudad a tal nivel que Dios ha decidido aniquilarla. Considerando que ellos no saben ni siquiera la diferencia entre lo bueno y lo malo, esto que es producto de que una generación tras otra nacen, crecen y viven viendo la maldad como algo común, abuelos, padres e hijos viviendo en el mismo momento, les parece que hacer maldad, robar al débil, es ser vivos. Les parece que abusar del pobre o del huérfano o del extranjero o de la viuda es tener más instinto para los negocios. Explotar a los trabajadores y robarles sus beneficios les parece que es una práctica adecuada para poder enriquecerse. Por ello, al igual que en el caso de Sodoma y Gomorra, habrá una advertencia. El mensajero de Dios es enviado y el mensaje es claro. Nínive será destruida dentro de 40 días a causa de su maldad. No hay necesidad de detalles. El mensaje es directo. ¿Dejan la maldad o son destruidos? El rey escucha acerca del mensaje y manda que todos se humillen de acuerdo con su mejor entender delante de Jehová y que se aparten de su rapiña, de acuerdo a Jonás capítulo 3, versículos 6 al 8. El Dios que castiga la maldad hasta la cuarta generación de los que le aborrecen es el mismo Dios que perdona la maldad, la rebelión y el pecado de quien se vuelve arrepentido y listo para abandonar la maldad. De la misma forma que en el pasado las pandemias hoy ponen fin a la vida de millones, desastres naturales como terremotos, huracanes y tsunamis, erupciones volcánicas, también guerras que arrasan poblaciones y naciones, hambrunas sin sentido en un mundo que, de acuerdo a los datos de la FAO, tiene suficiente comida para alimentar a 10.000 millones en un mundo en que solo vivimos 8.100 millones aproximadamente. Todos estos eventos son juicios de Jehová por causa de la maldad. La maldad, igual que en Nínive, hoy se ha vuelto invisible. Cuando en los hogares los ancianos son maltratados con desconsideración, son tratados con descuido, desprecio y aún se les ignora. Los padres que son vistos como un estorbo y los hijos que esperan la muerte de sus padres para pelear cualquier bien material que quede. Los que ocupan puestos de autoridad en el trabajo, lejos de hacer justicia, se aprovechan de la posición para beneficiar a sus cercanos y arrancar sus derechos al resto. A nadie le importa si otro pasa hambre o no tiene con qué vestirse. El consumo de drogas, la fornicación de mujeres y hombres que en lugar de tener relaciones estables y comprometidas, tienen relaciones sexuales como si fuesen animales. El narcotráfico, procurando enriquecerse independientemente del daño que se pretenda hacer, gobernados por el deseo, el calumniar a los semejantes, destruyendo su buen nombre, y la lista no termina. La maldad se ha generalizado. Los vecindarios, los barrios, las ciudades y países se convierten hoy en las nuevas Nínives modernas, al borde de la destrucción que se avecina sin que tengan conciencia de la amenaza que han puesto sobre sus propias cabezas. ¿De cuántas casas, de cuántas villas, de cuántas ciudades Jehová ha dicho ya, su maldad ha subido hasta mí? El mundo antes del diluvio, los habitantes de Sodoma y Gomorra, los habitantes de Canaán y una larga lista que ya hemos revisado de naciones que enfrentaron de destrucción por causa de su maldad, son un ejemplo para nosotros. La única salida no se halla en los sermones de las iglesias. No necesita ser un religioso para entender lo que debe hacer.
El rey de Nínive decidió abandonar su soberbia, se humilló e invitó a todo el pueblo diciendo: hombres, mujeres, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Dice Joel 3:7. No hay perdón sin abandono de la maldad. No es verdad lo que se dice en tantas iglesias de hoy, de que Dios te acepta como estás, de que a Él no le importa lo que has hecho. Eso es falso. Antes de que Dios te acepte, tienes que convertirte de tu mal camino, abandonar la maldad que estás practicando. El mismo Dios que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, anuncia a través del profeta Jeremías en Jeremías 18:8: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Hoy te invito a plantearte la pregunta que planteó el rey de Nínive: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Por lo que las palabras del profeta Daniel dirigidas al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, son para ti hoy. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dios permita que así sea.